bienvenidos. Nosotros, junto a mi compañera, les vamos a exponer acerca del tema de la dislexia evolutiva. Nosotros somos alumnos de la Universidad de Tarapacá, que estamos cursando el ramo de segundo año junto al profesor Juan Romero, que nos está haciendo el ramo de procesos cognitivos 2. Mi compañera Mercedes y yo procederemos a comentarles de lo que es la dislexia evolutiva. Dentro de esto de la dislexia evolutiva hay que tomar en cuenta que influyen ciertos factores, en lo cual se dice que de la etiología disléxica existe la perspectiva biológica, en la cual encontramos los factores genéticos y los factores neurológicos. Además, existen de esto bases neuroanatómicas, bases neurofuncionales y bases neurofisiológicas. También podemos dar una pequeña definición de lo que vendría siendo la dislexia. De acuerdo a la etimología del que viene del griego, la dislexia significaría el trastorno del habla. Este fue acuñado en el año 1872 por el profesor y médico alemán Rudolf Berlin. Este estaba señalando que esta patología como propia de las personas adultas, y además que éstas no pueden leer temporalmente por una afección en su cerebro. También podemos ver otros factores de la dislexia, la cual es una dificultad específica para la lectura. No existe ningún retraso cognitivo para poder demostrar lo de la dislexia, y además no existe ninguna falta de estimulación. Existen diferentes tipos de dislexia, en las cuales podemos ver que se encuentra la adquirida y la que es evolutiva. Son periféricas, como dice ahí, son dificultades de la percepción de los signos lingüísticos. Además pueden ser centrales, con los problemas del acceso léxico y trastornos sintáctico o semántico, que vendría siendo el agravatismo y afasias semánticas. Entre los tipos de dislexia evolutiva podemos encontrar la dislexia fonológica, que se caracteriza por tener dificultades en palabras desconocidas, infrecuentes, polisílabas y pseudopalabras. Es decir, que esta dislexia fonológica tiene su problemática centralmente en la memoria de los sonidos de estas palabras. Estas personas son capaces de leer gran parte de las palabras familiares, sin embargo tienen dificultad con las palabras desconocidas. Los errores de la lexicalización ante pseudopalabras son también una característica frecuente en la dislexia fonológica. Luego tenemos los errores derivativos, que son también desde la escucha hacia el procesamiento de memoria. El cambio en problemas funcionales, que tendrían que ver con el asociamiento de las palabras y la interacción que tiene el sujeto con estas. La dislexia profunda o mixta se refiere a que tiene dificultades en ambas vías de acceso al léxico, es decir, leerlas y hablarlas. Y luego tenemos los síntomas de la dislexia fonológica y visual. La ruta fonológica. Podemos hablar de la ruta fonológica como un análisis visual, letras que componen las palabras, mecanismo de conversión, grafema, fonema, recuperación del sonido que corresponde a las letras. El léxico auditivo, representación que corresponde a esos sonidos. Y luego el sistema semántico, que sería la activación del significado. Mediante este proceso es que se logra la alfabetización de las palabras y así la aplicación de estas. Esencialmente es un problema fonológico, se podría decir la dislexia, ya que, como hemos dicho repetidas veces, existe una problemática en la lectura y la memoria de la audición de las palabras. Por tanto, eso genera una problemática en el proceso de internalizar estas palabras y luego ejecutarlas. El proceso fonológico es un fenómeno natural de las lenguas por las cuales unos sonidos influyen sobre otros y se provocan cambios en la articulación o sonido en un determinado contexto sonoro, o se producen reestructuraciones del sistema fonológico. Estaríamos hablando en específico de las funciones que se están impidiendo o las funciones en las cuales estaría este impedimento con la dislexia. ¿Cuál sería la que nosotros no podríamos ejecutar al padecer esta enfermedad? Para comprender las bases neurofuncionales tenemos que entender las estructuras cerebrales y las estructuras neuronales que se generan en nuestro cerebro. Cuando nos referimos a las bases neurofuncionales, es decir, que ciertas estructuras se generan para llevar a cabo las funciones de nuestro cerebro, como el habla, la memoria, el léxico y también la lectura. Aquí podemos ver imágenes sobre el funcionamiento de ciertas zonas y de mineralizaciones que se hacen a través de conexiones neuronales. Detalles a considerar.
La dislexia es una condición que no afecta el desarrollo de la vida ni el éxito de la vida de los sujetos que padecen de dislexia. Se pueden desarrollar una vida normal, como mediante estrategias conductuales. ¿A qué nos referimos con esto? Al reforzamiento y estrategias conductuales para que estas personas puedan desarrollar eventualmente en sus vidas lectura más fluida y con habilidades y competencias de acuerdo a sus edades y contextos en los que se encuentran. Luego, se dice que requieren los periodos de aprendizaje un trabajo especial, metódico, para que los ritmos de alfabetización puedan tener avances significativos. También es posible considerar las estrategias para que aprendan a leer y hacerlos conocedores de su dificultad para que no se sientan tontos, excluidos o diferentes en las salas de clase o donde se desarrollen sus estudios. Bueno, y aquí tenemos unas imágenes de la resonancia magnética para que podamos tener un acercamiento. Aquí tenemos ciertas zonas donde se muestran estas imágenes, las estructuras neuronales de las que hablaba mi compañero. Estas conexiones se ven identificadas, no muy bien, pero sí se pueden distinguir que ciertas zonas están con una luz y esas apuntan a las estructuras neuronales que se estimulan en estas imágenes. Aquí tenemos otros aspectos a considerar. Esto es la cabeza mirada desde arriba. Aquí tenemos las zonas fonológicas. Muestra las partes coloridas donde el cerebro se encuentra procesando o en una actividad cerebral dirigida a las estructuras neuronales. Aquí tenemos otras imágenes que se puede apreciar mejor por colores que distinguen estas estructuras neuronales. Es importante considerar qué son las estructuras neuronales. Ya sabemos que desde el comienzo cada dendrita se conecta con otra y generan una mielinización. Estas estructuras generan procesos dentro de nuestro cerebro que facilitan los funcionamientos propicios para cierta actividad de nuestro cuerpo. Aquí tenemos otra vez explicado el cerebro. Esto está en inglés, un poco más específico. Tenemos el ojo, la retina del nervio óptico, el hipotálamo, el hipocampo, la glándula pituitaria, el cerebelo, el lugar coruelo, el cólico superior, el núcleo geniculado lateral, el tálamo, el córtex visual, que es donde se genera las primeras problemáticas de la dislexia, luego pasando por el nervio óptico y la memoria de estas palabras para ser utilizadas en el cotidiano. Hoy en el siglo XXI podemos llamarnos como el siglo más conocedor de los otros siglos y otras épocas. ¿Por qué decimos esto? Porque somos la época más conocedora con refuerzos empíricos de lo que ocurre en nuestro cerebro hoy en día. Antes, en siglos antepasados, podríamos tener ciertas nociones y acercamientos de lo que ocurría en nuestro cerebro. Hoy en día tenemos la tecnología para saber a través de imágenes electromagnéticas y encefalografías para conocer sobre las estructuras neuronales y de las zonas activas que participan dentro de estas. El acceso al conocer se hace cada día menos dificultoso para la neurociencia, como para poder evaluar o ver las dificultades de nuestro cerebro y cómo se manifiestan estas en los sujetos y en los seres humanos de hoy en día. Las conexiones y lo que ocurre dentro de nuestras estructuras cerebrales tienen hoy un paso más cercano a nuestra vida cotidiana. Para ir cerrando todo lo que hemos aprendido el día de hoy, hay que tener en un modo de conclusión que el artículo que nosotros escogimos para poder trabajar nos ha enterado sobre todo lo que no conocíamos de la dislexia para poder transmitirlo a ustedes. Por lo cual nosotros llegamos a la conclusión, junto con lo que aprendimos del artículo, es que este no vendría siendo ningún trastorno emocional, ni tampoco ningún trastorno cognitivo, sino que vendría refiriéndose a un trastorno de lectura a nivel fonológico. Estamos hablando de un problema específicamente en lo que vendría siendo la audición y lo que vendría siendo la percepción visual que se está teniendo frente al manejo del lenguaje. Este afecta a medida en que podemos recordar las palabras escuchadas y a la decodificación con ciertas falencias que finalmente provocan un problema en lo que vendría siendo la alfabetización. Y es por eso que se están existiendo diferentes tipos de tratamientos para poder atender a los niños y también a los adultos que están padeciendo este
este trastorno, para que así puedan tener un desarrollo más óptimo en lo que vendría siendo la sociedad y en la comunidad en la cual ellos están emergiendo. Para finalizar, queremos plantear dos preguntas para que se pueda desarrollar en el foro y en la discusión de este trabajo, que sería la siguiente: ¿por qué es tan importante conocer los aspectos de las estructuras neuronales y cómo se han ido desarrollando a lo largo de los estudios psicológicos? Bueno, dejando con esto, sin más preámbulos, les queremos agradecer el hecho de que hayan visto nuestro video y ojalá ustedes hayan podido aprender un poco más sobre lo que es la dislexia. Junto a Mercedes les damos las gracias por su atención y esperamos que hayan disfrutado de lo que fue la visita en esta página. Gracias. Tan, tan.